Un bulbo de tulipán vendido por el precio de una mansión de 5 pisos en el canal Herengracht de Ámsterdam, con fachada de piedra blanca tallada por canteros de Flandes, cochera para 2 carruajes con escudo familiar, jardín trasero con rosales importados de Persia, fuente de mármol italiano y 12 habitaciones amuebladas con tapices de Bruselas, espejos venecianos de Murano, camas con dosel de seda de Damasco y candelabros de plata de Utrecht, una propiedad que en los registros notariales del Stadsarchiv Amsterdam del 5 de enero de 1637 se tasó en 5.200 florines, mientras que el mismo día un solo bulbo de Semper Augustus se intercambió por 6.650 florines en la taberna de Drie Tulpens de Haarlem, con pago en especie que incluía 2 caballos frisones grises de crines largas, 4 bueyes de trabajo, 8 cerdos gordos, 12 ovejas merinas, 4 toneles de vino del Rin añejado, 12 años en barricas de roble francés, 2 toneles de mantequilla de Frisia curada con sal marina del mar de Wadden, 1.000 libras de queso Gouda madurado en las bodegas húmedas de Alkmaar, 2 sacos de trigo duro de Zelanda, un traje de boda de terciopelo negro bordado en hilo de oro con botones de perla del Golfo Pérsico, una copa de plata repujada con escenas del Antiguo Testamento realizadas por orfebres de Utrecht y un reloj de pared de bronce con campanas que marcaban las horas con melodías de salmos compuestas por el organista de la Oude Kerk. El valor de la transacción superó el capital conjunto de 10 familias de clase media alta, y la promesa de futuras ganancias hizo que la fiebre se extendiera al instante por todo el país. Otro bulbo se cambió por 12 hectáreas de tierra fértil en las polders recién drenadas de Beemster, una obra de ingeniería épica donde el suelo era tan rico que producía 40 fanegas de trigo por hectárea, según los catastros de la Cámara de Cuentas de Holanda, y los canales de drenaje construidos bajo la dirección de Jan Adriaanson Legwater, con compuertas de roble que se abrían y cerraban con el viento del noroeste, mantenían la humedad perfecta. La transacción se cerró en Utrecht con el pago en oro y un documento que hipotecaba la cosecha futura de 7 años. En la Holanda de 1637, una sola flor podía comprar una vida entera de lujos, y los contratos sobre bulbos que aún dormían bajo tierra, protegidos por capas de arena fina extraída de las dunas de Zandvoort, estiércol de caballo de los establos de la guarnición de Haarlem y paja de trigo cosechada en los campos de Kennemerland, se negociaban en las tabernas de Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Utrecht, Delft, Rotterdam, Leiden y Groningen, como si fueran lingotes de oro recién acuñados en la Casa de la Moneda de Dordrecht, con sellos de cera roja que llevaban el escudo de las Provincias Unidas, hasta que un día de febrero de 1637 todo se derrumbó en cuestión de horas, dejando a mercaderes arruinados que vendían sus anillos de boda en las esquinas del Dam junto a los vendedores de arenque ahumado, notarios sin papel para redactar más contratos porque los molinos de Sandstad no daban abasto con la demanda de papel holandés fabricado con trapos de lino reciclados de camisas viejas. Viudas que lloraban sobre hipotecas impagables ante el Banco de Ámsterdam, que exigía el pago en monedas de plata de curso legal, y a la primera economía capitalista del mundo tambaleándose por una burbuja que nadie vio venir, porque lo que empezó como una fiebre inocente por una planta ornamental traída del Imperio Otomano terminó siendo la primera crisis financiera especulativa documentada de la historia, un espejo brutal de cómo la codicia colectiva puede inflar cualquier activo hasta hacerlo estallar, y una lección que resuena hoy cada vez que una criptomoneda, una acción meme, un NFT o una startup sin ingresos se dispara sin respaldo real, recordándonos que cuando el precio se desconecta del valor, la caída es inevitable y siempre duele. Todo comenzó 83 años antes, en 1554, cuando el embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, ante la sublime puerta, Ogier Ghiselin de Busbecq, un flamenco culto de 32 años que hablaba turco, griego, latín y francés, con fluidez adquirida en las universidades de Lovaina y París, paseaba por los jardines del Palacio Topkapi en Estambul,
bajo la sombra de cipreses centenarios plantados por orden del sultán Mehmed II tras la conquista de Constantinopla, y vio por primera vez los tulipanes que los jardineros otomanos cultivaban en macizos geométricos perfectos, con pétalos rojos como la sangre de un cordero sacrificado en la fiesta del Kurban Bayram, amarillos como el oro de los califas abasíes, púrpura como la túnica de un visir de la corte de Solimán. Los turcos los llamaban tulbent, porque sus pétalos curvados recordaban el turbante de los genízaros que custodiaban el harén con cimitarras al cinto. Y en Persia ya eran símbolo de amor perfecto desde los poemas de Hafez y Saadi que se recitaban en las cortes de Isfahán bajo doseles de seda persa. Pero Busbek quedó tan fascinado por sus colores intensos y su fragancia almizclada que pidió al sultán Solimán el Magnífico, el mismo que conquistó Belgrado en 1521 y Bagdad en 1534, un saco de 100 bulbos como regalo diplomático para el emperador Fernando I, hermano de Carlos V y regente de los Países Bajos españoles. Los bulbos viajaron en un carro custodiado por soldados húngaros a través de los Balcanes. Cruzaron el Danubio en barcazas de madera construidas en los astilleros de Belgrado. Llegaron a Viena en 1555, envueltos en tela de lino para protegerlos del frío alpino. Y desde allí fueron enviados a los Países Bajos en 1562 de manos del botánico Charles de Lecluse, conocido como Carolus Clusius, un francés hugonote de 36 años que había estudiado medicina en Montpellier, botánica en París, bajo la tutela de Pierre Belon, y griego en Lovaina con Justus Lipsius, y que en 1593 fue nombrado director del Hortus Botanicus de la Universidad de Leiden, el jardín botánico más antiguo de Europa del Norte, donde plantó los primeros tulipanes en parcelas de arena drenada bajo invernaderos de vidrio soplado en Murano por artesanos venecianos, protegidos del viento del Mar del Norte por muros de ladrillo rojo construidos por albañiles de Frisia. Los bulbos prosperaron en el suelo arenoso y el clima húmedo de Holanda, con inviernos fríos que inducían la dormancia necesaria para la floración primaveral y primaveras suaves que favorecían el desarrollo de los pétalos, y Clusius comenzó a hibridar variedades, cruzando tulipanes rojos traídos de Estambul con amarillos de Persia para obtener tonos naranjas que nunca se habían visto en Europa. Tulipanes blancos con vetas rojas que parecían mármol de Carrara tallado por Miguel Ángel. Tulipanes púrpura con bordes amarillos que recordaban los mantos de los dogos venecianos en los retratos de Tiziano. Pero guardaba celosamente sus especímenes, negándose a venderlos a pesar de ofertas de 100 florines por bulbo que le hacían mercaderes de Amberes llegados en carruajes con escudo de armas y floristas de Haarlem que enviaban mensajeros con cartas selladas en cera verde. La chispa que encendió el fuego llegó una noche de otoño de 1597, cuando un ladrón desconocido, según crónicas de la época publicadas en el Haarlems Dagblad de 1638, un estudiante de teología endeudado de la Universidad de Leiden, llamado Hans van der Meer, sobrino del mercader Peter van der Meer, escaló la valla del Hortus Botanicus armado con una linterna de sebo y un saco de lino tejido en los telares de Gouda. Arrancó 12 bulbos de la variedad Gode Vrouw con pétalos rosados sobre fondo blanco que Clusius había catalogado como excepcionales en su Rariorum Plantarum Historia de 1601, y los vendió al amanecer en la feria de Haarlem por 50 florines cada uno a su propio tío, que los plantó en su jardín trasero junto al río Sparne, detrás de su casa de madera con techo de paja y ventanas de vidrio soplado en los hornos de Leerdam. En una semana, vecinos ofrecieron 200 florines por un solo bulbo, hija que brotó en abril de 1598 con pétalos más intensos que la madre, y para 1600 ya existía un mercado negro en las tabernas de la ciudad, como de Vergulde Draek con paredes pintadas de azul y blanco, y Het Wapen van Haarlem con barriles de cerveza apilados hasta el techo, donde los tulipanes se cambiaban bajo la mesa junto a dados de marfil, cartas marcadas con tinta invisible y botellas de ginebra de Schiedam destilada con bayas de enebro del bosque de Belugue. Los tulipanes no eran solo flores.
sus pétalos veteados, rojo sobre blanco como llamas danzantes en la nieve, amarillo sobre púrpura como atardeceres en el Bósforo, blanco con vetas negras como mármol veneciano, eran únicos porque un virus mosaico, Tulip Breaking Virus, identificado en 1928 por la botánica británica Dorothy Cayley en los laboratorios de Kew Gardens, rompía el pigmento de manera aleatoria, creando patrones que ningún pintor podía replicar con pincel ni ningún impresor con planchas de cobre, y como cada bulbo o hija heredaba el diseño exacto de la madre mediante reproducción vegetativa que ocurría en verano bajo la tierra, los más raros se convirtieron en trofeos vivos que duraban generaciones, a diferencia de las rosas que se marchitaban en días o los lirios que perdían color tras una semana. Los ricos de Ámsterdam los exhibían en jarrones de porcelana Ming traída por la VOC en sus barcos de regreso de Batavia, junto a mapas de Java dibujados por Willem Blaeu, bolsas de pimienta de las Molucas que perfumaban las salas, nuez moscada de Banda que se rayaba en los postres y clavo de ternate que se usaba en los vinos calientes. Y los menestrales soñaban con ascender socialmente plantando un Semper Augustus, el tulipán supremo con llamas rojas sobre fondo blanco que parecía arder bajo la luz de las velas de cera de abeja importadas de Frisia, tan raro que solo existían 12 bulbos en todo el mundo en 1635, custodiados en cajas de madera de cedro forradas de terciopelo rojo en las bodegas de mercaderes de Haarlem, que pagaban guardias armados con mosquetes para protegerlos de ladrones nocturnos. El comercio formal arrancó en 1610 con las primeras subastas organizadas en la Bolsa de Ámsterdam, el Beurs van Hendrik de Keyser, un edificio de ladrillo rojo con columnas jónicas y un patio interior donde se negociaban acciones de la VOC emitidas en 1602 con certificados impresos en papel holandés, bonos de la deuda pública de las Provincias Unidas garantizados por los Estados Generales, cargamentos de clavo, pimienta y arenque que llegaban en flotas de 100 barcos. Pero la fiebre especulativa estalló en 1634 cuando los franceses, fascinados por los jardines de Versalles que Luis XIII ordenó plantar con tulipanes holandeses traídos por agentes de la Compagnie de Sille que navegaban por el Sena en barcazas decoradas, comenzaron a importar bulbos a precios de joyas. Un solo Viceroy, con pétalos púrpura y blanco, que parecían terciopelo real tejido en los telares de Lyon, se vendió en París por 2.500 florines en la subasta de la Place Dauphine, lo que equivalía a 25 veces el salario anual de un carpintero maestro en Ámsterdam, o a 50 vacas lecheras de Frisia que daban leche para hacer queso Gouda, o a 300 hectolitros de cerveza de Delft fermentada con lúpulo de Poperinge, o a 10 años de alquiler de una casa en el Jordán con vistas al canal Prinsengracht. Los holandeses, dueños del comercio mundial gracias a sus flotas de 5.000 barcos que transportaban el 70% del comercio europeo, según los registros de la Cámara de Comercio de Ámsterdam, tenían liquidez sobrante. La VOC pagaba dividendos del 40% anual en especias y acciones que se negociaban en la bolsa a 500 veces su valor nominal. El comercio de arenque en el Mar del Norte rendía 400% por viaje con barcos de 200 toneladas que pescaban 100.000 barriles al año en las aguas de Dogger Bank. El Banco de Ámsterdam garantizaba depósitos con reservas de oro al 100% y emitía recibos transferibles que circulaban como moneda, y la inflación era baja gracias a la moneda estable basada en el florín de plata acuñado en Dordrecht, con pureza del 93,75%. El dinero fluía hacia cualquier activo que prometiera más, y los tulipanes encajaban perfecto. No pagaban impuestos sobre ganancias de capital según la ley de 1608, aprobada por los Estados Generales tras la tregua de los 12 años. Se podían fraccionar en piezas de bulbo de 0,1 gramos que se vendían por separado en subastas secundarias y su escasez era real. Solo se reproducían en verano mediante bulbos hija que tardaban 7 años en madurar desde semilla plantada en otoño, y los bulbos madre morían tras 2 floraciones dejando solo 2 o 3 hijas que heredaban el patrón viral. En 1635 ya existían 40 variedades cotizadas oficialmente
en listas impresas por Willem Janszoon Blaeu, clasificadas en 3 categorías: Couleren, multicolores con vetas impredecibles que parecían fuegos artificiales; Rosen, rojos o rosados sobre blanco como rosas en la nieve bajo la luna de invierno; y Bizarden, amarillos o púrpuras sobre blanco como atardeceres en el Bósforo reflejados en el agua; y los contratos a futuro, Windhandel, literalmente comercio de viento, porque se negociaban bulbos que no existían aún en la superficie, permitían comprar bulbos que aún estaban en la tierra, pagando un 10% inicial como reserva en monedas de plata y el resto al levantar la cosecha en junio, con la garantía de un colegio de floristas que actuaba como cámara de compensación en Haarlem con libros contables encuadernados en piel de ternera. Para noviembre de 1636, el mercado se había vuelto un casino frenético. En las tabernas de Haarlem, como de Drie Tulpens, con mesas de roble talladas con escenas de la Biblia; de Bergul de Drac, con paredes pintadas de azul y blanco que reflejaban la luz de las velas; o Het Wapen van Alkmaar, con barriles de cerveza apilados hasta el techo y olor a lúpulo fermentado; mercaderes con jubones de terciopelo bordado en hilo de plata; panaderos con delantales harinosos manchados de levadura; tejedores con dedos manchados de tinte índigo de las fábricas de Leiden; viudas con herencias en cofres de roble cerrados con llaves de hierro; pastores calvinistas con Biblias bajo el brazo, impresas en los talleres de Plantin en Amberes; y hasta niños con monedas de cobre ganadas, vendiendo arenque ahumado, se reunían desde el amanecer, firmando contratos ante notario por bulbos que no verían hasta dentro de 8 meses, y los precios subían cada semana, como la marea en el Zuiderzee que inundaba los diques de Medemblik. Un Gouda común pasó de 20 florines en enero a 225 en diciembre, según las listas de precios publicadas por Blaeu. Un Admirael de Man saltó de 15 a 1100 florines en un mes en la taberna Het Wapen van Alkmaar. Un Switzers alcanzó 1800 florines en enero de 1637 en una subasta nocturna iluminada por candelabros de bronce. El récord absoluto lo marcó el Semper Augustus. En enero de 1637, un solo bulbo se tasó en 5200 florines, equivalente a una mansión en el Herengracht, con fachada de piedra blanca, cochera, jardín y 12 habitaciones. Y otro contrato se firmó por 6.650 florines con un pago en especie que reflejaba la desesperación y la inmensa fe en el activo. La caballería más fina, cabezas de ganado, vinos añejos, reservas de queso y mantequilla de la mejor calidad y un ajuar de plata repujada, todo registrado ante el notario Jacob van der Meer en un documento conservado en el Stadsarchiv Haarlem. La promesa era tan convincente que el valor del futuro bulbo superó 7 veces el salario de un maestro artesano. Los notarios trabajaban hasta la medianoche con velas de sebo que goteaban cera en los contratos escritos con tinta de agallas de roble. Los impresores de Ámsterdam, como Willem Janszoon Blaeu, publicaban listas diarias de precios, price courant, en pliegos de papel holandés fabricado en los molinos de Sandstad, con trapos de lino reciclados, y los colegios de tulipanes, guildas informales de 20 a 50 miembros con estatutos propios redactados en holandés y latín, se reunían en tabernas para pujar en voz alta, bebiendo ginebra de Schiedam en vasos de estaño grabados con el escudo de la ciudad y firmando con plumas de ganso sobre mesas de roble barnizadas con aceite de linaza. Se crearon mercados secundarios en Utrecht, donde los estudiantes de la universidad compraban bulbos con becas; en Delft, donde los alfareros intercambiaban porcelana por contratos; en Rotterdam, donde los armadores hipotecaban barcos; en Leiden, donde los profesores de teología invertían los diezmos; y en Groningen, donde los granjeros vendían vacas lecheras, y hasta en pueblos como Enkhuizen, donde un pescador llamado Cornelis Pieterszoon vendió su barco de 50 toneladas con velas de lino por 3 bulbos de Paragon, que nunca florecieron porque fueron plantados demasiado profundo. Los contratos se revendían hasta 10 veces antes de la cosecha, y los especuladores usaban apalancamiento. Pedían préstamos al 6% anual en el Banco de Ámsterdam
con garantía de acciones de la VOC para pagar el 10% inicial, esperando multiplicar por 20 al levantar los bulbos en junio con palas de hierro forjadas en los talleres de Horn. Los predicadores calvinistas denunciaban la tulipomanía como pecado de avaricia desde los púlpitos de la Oude Kerk y la Nieuwe Kerk, con sermones impresos en panfletos que se vendían en el Dam, pero ellos mismos compraban bulbos con los diezmos de sus feligreses recaudados en bolsas de terciopelo. Los franceses enviaban agentes disfrazados de mercaderes de vino. Los alemanes de Hamburgo llegaban en carruajes con escudo imperial. Los ingleses de Londres mandaban factores de la East India Company. Los suecos de Gotemburgo compraban para los jardines reales y los barcos de la VOC traían pedidos desde Batavia, Surat, Nagasaki y hasta Pernambuco en Brasil. La burbuja alcanzó su clímax la primera semana de febrero de 1637 en Haarlem, donde 99 bulbos se subastaron por 90.000 florines en una sola tarde del 3 de febrero en la taberna de Bergul de Draek, con paredes decoradas con mapas de las Indias. Pero esa misma noche, un comprador de Hoorn llamado Dirk van Os no apareció a pagar su contrato de 1.200 florines por un Switzers que había pujado borracho de Ginebra, y el rumor corrió como pólvora por los canales congelados que los patinadores usaban para viajar entre ciudades. Los franceses habían dejado de comprar tras una mala cosecha de vino en Borgoña, que arruinó a los nobles. Los inventarios de bulbos en los almacenes de Haarlem eran mayores de lo anunciado porque los floristas habían plantado bulbos comunes disfrazados de raros con tintes vegetales hechos con azafrán y índigo. Y los bancos exigían márgenes de garantía del 50% en monedas de plata. El 5 de febrero, los precios cayeron 90% en un día según los registros de la taberna de Drie Tulpens. El 6 de febrero, los contratos a futuro valían cero, y los tribunales de Ámsterdam, La Haya, Utrecht, Leiden y Haarlem se llenaron de demandas por incumplimiento redactadas en papel sellado con el escudo de la ciudad. Los notarios quemaron registros en chimeneas de ladrillo para evitar juicios. Los mercaderes huyeron a Frisia en carretas cargadas de baúles, a Groninga en barcos de cabotaje, a Hamburgo en galeras mercantes. Y un tejedor de Leiden llamado Jan van Goyen, el mismo pintor de paisajes que hoy cuelga en el Rijksmuseum con sus cielos nubosos y ríos tranquilos, se ahorcó en su taller tras perder 30.000 florines invertidos con la dote de su hija en bulbos que nunca florecieron. El gobierno de las Provincias Unidas, liderado por el estatúder Federico Enrique de Orange, la máxima autoridad militar, algo parecido a un jefe de Estado militar de la República, creó un comité en marzo para resolver contratos reunido en el Binnenhof de La Haya, pero dictaminó que eran apuestas ilegales según la ley romana y los anuló con un decreto publicado en la Placa ad Boec de 1638, dejando a los perdedores sin recurso legal y a los ganadores sin pago. Se estima que se negociaron contratos por valor de 10 veces el PIB holandés de la época, equivalente a 1.000 millones de florines, según cálculos de Peter Garber en 1989. Y cuando estalló, familias enteras perdieron casas hipotecadas al Banco de Ámsterdam, barcos embargados en el puerto de Rotterdam, ahorros de generaciones guardados en cofres de roble. Sin embargo, la economía real sobrevivió. La VOC siguió pagando dividendos del 18% en 1638, según sus libros contables. Los astilleros de Zaandam construyeron 500 barcos al año para el comercio báltico con madera de roble de Westfalia. Y el comercio de arenque financió la Edad de Oro que produjo a Rembrandt pintando en su estudio de la Jodenbreestraat, a Vermeer capturando la luz en Delft, a Spinoza puliendo lentes en Rijnsburg y a Huygens inventando el reloj de péndulo en La Haya. Los tulipanes volvieron a ser flores. Para 1640, un bulbo raro costaba 50 florines en las ferias de Alkmaar. Y hoy un Semper Augustus, reconstruido genéticamente en los laboratorios de Wageningen, cuesta 50 euros en cualquier floristería. Pero la tulipomanía quedó grabada en los libros de Ámsterdam como la primera burbuja especulativa, estudiada por economistas desde Charles Mackay en Extraordinary Popular Delusions, de 1841
que la exageró hasta el ridículo, hasta John Kenneth Galbraith, que la comparó con la fiebre del oro de California, el crash de 1929, el dot-com de 2000 o las criptomonedas de 2021. Y cada vez que un activo sin utilidad práctica, sea un bulbo, una acción de Internet en 1999, un NFT de un mono pixelado o una criptomoneda respaldada por nada se dispara por pura narrativa colectiva, la flor holandesa susurra la misma advertencia. Cuando el precio se desconecta del valor, la caída es inevitable y siempre duele. Si esta historia de cómo una flor derribó fortunas te ha dejado pensando en las burbujas que nos rodean hoy, suscríbete para más relatos donde el pasado financiero ilumina el presente con luz cruda.